y en consecuencia debemos prever las dos circunstancias. Que se llame elecciones, para lo cual necesitamos una perfecta o la mejor organización política posible. Que no se llame elecciones, la mejor organización de lucha. Pero como una cosa no está reñida con la otra, podemos simultáneamente prepararnos para una lucha activa que puede desprenderse en el caso de que no se llame elecciones, o de una lucha política en el caso que se llame a elecciones, para lo cual también debemos estar preparados. Yo creo que ese espacio es el que yo estoy aprovechando actualmente. Organizar las fuerzas para eso. Si tenemos este espacio de tiempo a disposición, utilicémoslo en eso, porque no lo podemos utilizar sino en la persecución que estamos realizando, pero esa persecución no es obstáculo para que nosotros reorganicemos nuestros dispositivos y pongamos nuestra fuerza en las mejores condiciones de responder a cualquiera de las dos situaciones que pueden presentarse. Se ha hablado mucho de la guerra revolucionaria. Bien, algunos creen que esto es una cosa nueva. La guerra revolucionaria, en sus formas, diremos, autóctonas en cada lugar que se realiza, puede tener sus características originales, pero la guerra revolucionaria es una guerra de guerrillas. Se realice en el campo o se realice en las ciudades. Es decir, puede ser guerra de guerrilla urbana y guerra de guerrilla rural, según las características de cada región donde se la realiza. Pero esto no es una cosa nueva. Nosotros los profesionales sabemos bien que probablemente haya sido la primera forma de guerra que ha existido. La guerra de guerrillas, que en el fondo no es otra clase de guerra, la guerra revolucionaria, que hoy practican las fuerzas de liberación de los países, porque el problema de casi todos los países del mundo en este momento es un problema de liberación. Bien, hay un principio en el arte de la guerra que establece que cuando se tiene la fuerza suficiente, uno la reúne y la lleva a una batalla decisiva, y en esa batalla decisiva juega la suerte de su decisión. Pero cuando no se tiene esa fuerza suficiente para vencer en una batalla decisiva, se divide esta gran batalla que se podría librar en conjunto, se divide en miles de pequeños combates, donde venciendo en cada uno de ellos por las circunstancias especiales que ayudan a esta acción, es en cierta medida y a lo largo del tiempo como si se diera una batalla decisiva, sumando todos estos éxitos tácticos. Por eso, la guerra de guerrilla en estas condiciones es o la guerra decisiva cuando se va a una batalla. La otra es una guerra de desgaste. Al enemigo muy fuerte uno lo va desgastando por parte. Eso obedece a un viejo pensamiento de Confucio. Confucio decía que una hormiga no puede comer a un elefante, no puede matar a un elefante, pero sí se lo puede comer. Es decir, es ir sumando esfuerzos hasta ir desgastando y devorando, diremos así, la fuerza que se tiene enfrente. Esto es normalmente en los conflictos entre la fuerza y la opinión. La opinión tiene mucha fuerza, pero como opinión no tiene una fuerza activa para una lucha violenta. Entonces esa fuerza de la opinión se va descomponiendo hasta formar las guerrillas. Eso es la guerra revolucionaria tal cual se la practica hoy en casi todos los países latinoamericanos, que tampoco es porque solo sea Dios grande y misericordioso, sino que esto es una cosa preparada, organizada, y armonizada y coordinada. ¿Por qué? Porque el problema es común. Entonces la lucha también tiene que ser, en realidad tiene que ser común. ¿En qué consiste la guerra revolucionaria? En toda acción de guerra, porque esto ya es una guerra. En toda acción de guerra, los medios que se emplean es
Uno, la potencia. El que tiene la potencia generalmente es poco móvil, porque la potencia lo ata a los elementos de lucha. En cambio, el que no tiene la potencia no tiene otro remedio que multiplicar su acción por la movilidad. La guerra revolucionaria, en consecuencia, se trata de una guerra de movilidad, donde está la fuerza, nada. Donde la fuerza no está, todo. Pegando cuando duele y dónde duele. Esa ha de ser, diríamos así, el eslogan de la guerra revolucionaria. Ahora, indudablemente que para que esto pueda realizarse con éxito, porque el que tiene la fuerza, y el que tiene la potencia, diremos así, va a seguir persiguiendo a esa acción de guerrillas. Y a la larga lo va a acorralar en alguna parte hasta poderlo aniquilar. El secreto está en poderse liberar de ese peligro, para lo cual hay que tener una zona, diremos, que sea inmune a toda la acción de la fuerza. Eso, por ejemplo, se puede producir por acción territorial, es decir, cuando se hace la guerrilla rural, la montaña, el bosque, donde es posible colocarse detrás de un obstáculo que no pueda ser fácilmente vencido por el otro, se puede obtener zonas inmunes a la acción de la fuerza. Y en la lucha de guerrillas urbanas, primero la sorpresa, que es el factor fundamental para realizarse, la sorpresa, y después los medios de movilidad para desaparecer inmediatamente de producido el golpe. Si se golpea allí donde duele y cuando duele, y después cuando concurre la fuerza que ha de desaparecer. Es decir, la sorpresa y la movilidad. Ahí están los dos factores fundamentales de ese tipo de guerra que se desarrolla dentro de las zonas urbanas. Ahora, naturalmente que esto presupone que no pueda ser una cosa improvisada. En la guerra no hay nada que pueda ser improvisado. La guerra hay que estudiarla bien, prepararla bien y realizarla bien. Cada uno de los grupos que actúan en esto deben ser grupos que ejercitan. Estas se llaman acciones de comando en la guerra regular, se llaman acciones de comando. Y estas se preparan minuciosamente. Se elige el terreno igual que el que se va a actuar y se ejercita coordinando las horas, coordinando las acciones, esto se hace 2, 3, 4, 5 veces cuando cada elemento como un reloj está en lo que tiene que realizar, entonces se larga la operación en el terreno real.